Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Daniel, por las palabras. Y también a todos fieles. Es un honor estar nuevamente con ustedes. Arrancaría diciendo un poco lo mismo que dije ayer en CIDES, que es que yo creo que estamos en un punto de inflexión en la historia argentina, porque creo que nunca se dio una situación como la actual, en donde hay una ortodoxia macroeconómica por decisión política, es decir, ha habido algunos años en que Argentina ha tenido una situación económica, digamos, más ordenada, pero típicamente eso se producía justo después de haberse gatillado una crisis, donde el ajuste lo había hecho el mercado, la sociedad fuertemente con defaults, devaluaciones, todas las cosas que hemos visto en el pasado. Ahora, ¿por qué eso nunca duraba? Bueno, en el fondo porque nunca había habido presidentes con la convicción política de mantener ese orden macroeconómico. Entonces, por eso, inmediatamente volvíamos a incurrir en déficits que ya sabemos cómo se financiaban, con suba de impuestos, emisión o deuda, lo que generaba todos esos problemas, digamos, que la gente percibía como los problemas, pero que en realidad eran simplemente la consecuencia del problema fundamental, que era el de siempre estar corriendo déficit fiscales, ¿no? Siempre estar gastando más de lo que recaudábamos. Entonces, hay un primer punto esencial que es esta decisión política de mantener el orden macroeconómico. A pesar de esto, uno puede decir, bueno, pero sin embargo se vivieron momentos últimamente de mucha tensión y mucha volatilidad, y eso es lo que creo que también ha cambiado, y por eso digo que estamos en un punto de inflexión en nuestra historia. Porque a pesar de esto, digamos, es la primera vez también que a esta decisión, digamos, de mantener un orden macroeconómico se combina un apoyo social que muchas veces estaba en duda. ¿Por qué durante más de 100 años nunca se habían hecho los deberes fiscales como se deberían haber hecho? Bueno, entre otras cosas porque los políticos, digamos, suponían que eso iba a tener un costo social que la sociedad no lo iba digamos, a soportar, se dice en inglés, no sé cómo decirlo, en español, que no iban a estar dispuestos a apoyar. Bueno, ahora sí, y quedó bien de manifiesto en las últimas elecciones, ¿no? En su gran mayoría, la gente votó por seguir por el camino de la libertad, seguir por el camino del orden macro, por dejar atrás las épocas de inflación, déficit, devaluaciones, defaults. Dijeron, esta vez el camino puede ser duro, como siempre dijimos nosotros, porque salir de 100 años de políticas económicas erróneas no se solucionan en 12 o 24 meses, pero como siempre dijimos, este es el camino correcto. Y en las urnas, la gente, después de 20 meses de probar este camino nuevo de la ortodoxia y la libertad, definitivamente dijo, queremos seguir por este camino. Y se le suma un tercer componente que creo que es crucial, que es el de la gobernabilidad, otra de las cosas que se cuestionaba hasta hace muy poco. Ahora vamos a tener un Congreso que va a ser completamente diferente al que tuvimos que enfrentar en estos primeros 20 meses. Entonces, todas estas reformas que nosotros vamos a estar mandando para continuar con el proceso de transformación de nuestro país, por supuesto que van a tener mucho más aceptación en el Congreso y va a ser de alguna manera más fácil de poder pasar todas estas leyes de lo que hubiera sido
con el Congreso que estamos teniendo ahora. Entonces, como digo, se combina lo económico con lo social y con lo político. Y por eso creo que estamos en un momento histórico, en una, digamos, oportunidad única para que todos realmente tomemos conciencia de la situación, estemos lo comprometidos y lo optimistas que la situación amerita y nos demos cuenta que estamos realmente en la víspera de cambiar la historia después de 120 años. Voy a algunos números, nomás para que ya la mayoría de ustedes los conoce, pero que me parece que vale la pena, ¿no? Esto es el equilibrio presupuestario que logramos desde el primer mes, ¿no? Se pensaba que era prácticamente imposible lograr equilibrio fiscal en Argentina, mucho menos habiendo heredado un déficit de 15 puntos consolidados, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central, pero era difícil realmente imaginar que se podía llegar a hacer un ajuste de mucho más de un punto eventualmente por año. Venimos de las reuniones del Fondo Monetario y del G20, donde mi colega del Reino Unido decía que el Reino Unido tenía también 5 puntos de déficit y con mucho orgullo decía que pensaban bajarlo el año próximo a 4, o sea, reducirlo en 1, lo que generó un aplauso y fuerte aceptación. Bueno, nuestro país logró bajar 5 puntos de déficit en un mes. Y recordemos que cuando hicimos eso, muchos nos criticaban diciendo, bueno, que yo me había sentado en la caja, que era algo imposible de mantener, que era una ridiculez, que era insostenible. Ya llevamos más de 20 meses de superávit y creo que hoy ya nadie discute que el superávit vino para quedarse. Bueno, entonces lo mismo, mostrado, digamos, mes a mes. Otra cosa que fue, un desafío importante y que generó mucho debate era si íbamos a lograr bajar fuertemente la inflación o no. Bueno, pasamos de una inflación del 1,5 diario a un rango entre el 1,5 y el 2,5 mensual. Todavía falta mucho, ¿no? Y bajar, de estos niveles también va a ser un desafío, pero nosotros estamos muy confiados, muy cómodos en que haciendo los deberes vamos a converger a lo que es una inflación internacional el año próximo. De vuelta, en economía no hay nada casual, es todo causal. Argentina nos ha ido mal simplemente porque se han hecho las cosas mal durante décadas, ¿sí? Siempre se intentó culpar a algún tercero, cuando no era el Fondo Monetario, era Estados Unidos o los empresarios malvados, siempre había alguien a quien culpar. La realidad es que siempre fue responsabilidad de la política de turno. Entonces, ahora se están haciendo las cosas bien, no tenemos ninguna duda que vamos a converger el año próximo a niveles de inflaciones internacionales. Otra cosa que más de uno tuvo que tirar algún libro de economía a la basura fue porque se pensaba que haciendo un ajuste como el que hicimos nosotros, que fue de 30% del gasto, lo que esto probablemente iba a generar era una recesión brutal, ¿no? Y si uno toma el estimador mensual de actividad económica, fin del 2024, diciembre del 2024 versus diciembre del 2023, nos encontramos con que la actividad creció un 6,6%. Entonces, al mismo tiempo que logramos el orden fiscal, que no lo dije, pero que también se logró terminar con el déficit cuasi fiscal en 6 meses, además, al mismo tiempo, lejos de haber entrado en una recesión brutal como alguno podría pensar, la economía, como digo, punta a punta, diciembre 24, diciembre 23, creció 6,6%. Lo que nos permitió también
sacar más de 12 millones de argentinos de la pobreza, lo que para nosotros realmente es, en lo personal, un reconocimiento que nos llena de orgullo porque a esto vinimos, ¿no? Se genera ahora un poco, luego de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario, se ha generado mucho debate con respecto a si el país ya debiera estar flotando libremente o, como lo estamos haciendo ahora, una flotación entre bandas. Hay varios temas acá para explicarles por qué nosotros vamos a seguir manteniendo la flotación entre bandas. En primer lugar, es porque las bandas están bien calibradas. El techo de la banda está muy bien calibrado. Hoy Argentina no tiene un problema de competitividad de tipo de cambio. Prácticamente de ninguna manera que lo quieran mirar. Para los que son fanáticos de la tira histórica, que no es el caso mío, porque hay muchos otros factores que influyen en esto, pero hay mucha gente que lo mira así. Entonces tomamos como referencia la salida del cepo de Macri, donde nadie se le ocurría en ese momento cuestionar si el tipo de cambio, si nuestra moneda estaba sobrevaluada. Es a hoy un tipo de cambio de 1.270, con un agregado. Macri en ese momento tenía 6 puntos de déficit fiscal y 3 puntos de déficit de cuenta corriente, cosa que nosotros no tenemos, o sea que alguno podría pensar que podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio incluso más bajo que ese. Pero además no se necesita ser un experto en economía para entender que difícilmente uno pueda estar en récord de exportaciones en cantidades si tenés una moneda sobrevaluada. No estamos en récord de exportaciones en prácticamente todo, ¿sí? Economía del conocimiento, servicios, bienes ahora también. Entonces, digamos, claramente las bandas están bien calibradas. Acá vemos lo que dije recién, que estamos en récord de volúmenes de exportación. Vamos a terminar el año, este es el saldo comercial acumulado a hoy, terminaremos el año alrededor de los 8.000 millones de dólares. Y por otro lado, cuando vemos los flujos a venir, también es importante destacar esto, que es que Argentina fue siempre o tradicionalmente un país que dependió mucho de los flujos del agro, que en promedio han estado en el entorno a los 25.000 millones de dólares. Ahora bien, solamente de las inversiones que están en curso en energía y minería, en pocos años, si nos vamos al 2031, ¿sí?, vamos a ver que el saldo de la balanza energética y minera va a ser prácticamente el doble de lo que es hoy, prácticamente no, más del doble de lo que es hoy la del agro, ¿sí? Que el agro también seguramente va a aportar más, porque parte de nuestro trabajo va a ser eliminar las retenciones, entonces seguramente las exportaciones del agro también van a crecer más. Lo que quiero decir con esto es que el flujo de dólares en los próximos años va a ser fenomenal. Y eso, de vuelta, desbarata cualquier teoría, ¿no? Volvemos entonces al tema de las bandas. También las bandas ha sido un mecanismo que han utilizado muchísimos países de manera muy exitosa en sus inicios de programa de estabilización. O sea, que no es que estamos inventando nada que no se haya hecho en otros países, que no se haya probado y que no haya funcionado bien. Son muchos los países que lo han hecho. Acá mencionamos algunos, pero incluso lo han mantenido durante muchísimos años, ¿no? Tenemos el caso de Brasil, bueno, ni hablar Chile, Colombia, Israel. Nosotros apenas estamos hace unos 6 meses con bandas y algunos ya quieren que flotemos libremente. Bueno, no, nosotros de vuelta creemos que todavía no es el momento y voy a seguir explicando las razones por qué, ¿no?
Entonces, ya dijimos que las bandas están bien calibradas, que es un mecanismo que ha sido exitoso en muchos otros países. Hay un punto acá fundamental, que es la inestabilidad de la demanda de dinero. Argentina hoy es un país que tiene una fragilidad en la demanda de dinero brutal, producto de toda la historia, ¿sí? La consecuencia de eso es que hoy Argentina sufre una fragilidad y una inestabilidad en la demanda de dinero que no es normal en prácticamente ningún país. A veces ni siquiera responde a los fundamentals, ¿sí? Nosotros acabamos de ver hace, digamos, en los últimos 3 meses un nivel de dolarización en Argentina que no se ha visto nunca, 42% del M2. Es una bestialidad, una brutalidad, y sin embargo estábamos en una situación económica, digamos, mucho más sólida que en la mayoría de los años de nuestra historia. Ahora, ¿por qué pasa eso? Justamente porque en Argentina es un país que cualquier shock, ya sea económico o político, local o internacional, afecta fuertemente la demanda de dinero. Entonces, uno no puede largarse a flotar cuando todavía el país no tiene la credibilidad que necesita para poder hacerlo, no tiene la estabilidad, el tiempo suficiente para poder hacer frente a estas cosas. Miren lo que son los niveles de los agregados monetarios, ¿no? Comparémoslo con el promedio del 2007-2025, están escasamente a un 60%, cualquiera de los agregados que miren, y si lo vemos contra lo que ha sido el máximo del periodo, a un 40%, ¿sí? Entonces, digamos, con este nivel de volatilidad, todavía en la demanda de dinero, es un poco osado realmente decir así, bueno, no, debiéramos estar ya flotando. No solo tenemos un problema con la volatilidad en la demanda de dinero, hoy Argentina también tiene una volatilidad política que no lo permite, que no hace conveniente la flotación. Nosotros, siempre digo, para graduarnos de un país serio, ¿sí?, no podemos seguir teniendo una alternancia política que va del capitalismo al comunismo, ¿sí? Lo estamos viendo en lo que fue estos últimos 4 meses. Fíjense lo que es la suba del riesgo país cuando empieza el ataque político, cuando la gente empieza a temer que pueda volver el kirchnerismo, cuando la gente prendía la televisión y escuchaba que iba a haber asamblea legislativa y que el presidente se iba. Bueno, las consecuencias son estas. Entonces no podemos pretender flotar cuando nuestra alternancia política sigue siendo el comunismo. Discúlpenme, no es serio, ¿sí? Si nosotros queremos recibirnos de país serio, tenemos que empezar a tener alternativas políticas racionales, que no quiere decir que sean necesariamente la nuestra. No hay problema con que haya una alternativa de centro o de izquierda, pero todos tenemos que ir por la misma autopista, como es en cualquier país normal. No podemos tener a alguien que quiera ir para el otro lado. Eso no es serio y eso produce situaciones, por ejemplo, como ya vivimos en el pasado, ¿no? Como le tocó vivir al expresidente Macri. Flotamos, ¿sí? Después vino una elección que no gustó, tuvimos cepo 5 años. Entonces, ¿qué vamos a estar insistiendo constantemente en flotamos, bueno, cepo, flotamos, cepo? No, o sea, vamos a hacer las cosas como corresponde finalmente. Y hay una cosa más que, por si todo esto, digamos, a alguno todavía le deja duda, le voy a decir algo ya más técnico, que no pretendo que entiendan, pero que se los tengo que comentar, que es la profundidad del mercado cambiario. No podés pretender flotar en un mercado que viene operando, como en las últimas semanas, 200 millones de dólares por día. ¿Saben cuánto operó el mercado de cambios ayer? 90 millones de dólares por día.
No imagino que deba haber muchos países donde se opere tan poco. Entonces, no comparemos con Estados Unidos, comparemos con Chile, donde se operan 2.000 millones de dólares por día, Brasil, donde se operan entre 2.500 y 4.500 millones de dólares por día. Y además convengamos que esos países tampoco flotan libremente. Esos países intervienen en sus monedas. Son muy pocos los países que flotan libremente. Algún país desarrollado, pero los países en desarrollo prácticamente ninguno flota libremente. Entonces, por todas estas razones es que a nosotros nos parece muchísimo más apropiado para la gente, para los argentinos, flotar entre bandas, porque hoy los argentinos quieren previsibilidad, quieren estar tranquilos, no quieren levantarse un día y que les hayan dicho que se soltaron las bandas, que se devaluó y demás. Entonces, la combinación de esto con estar las bandas bien calibradas nos hace sentir muy cómodos que en el techo de la banda, entonces nosotros estamos defendiendo un tipo de cambio que es absolutamente competitivo. Y a las pruebas me remito, cuando se salió del cepo en abril, cuando se hizo el acuerdo con el fondo, que también se dijo en su momento, les van a pedir una devaluación y entonces el tipo de cambio llegó a 1.400. En cuanto salimos, el dólar fue a niveles de 1.200, flotó dentro de las bandas. ¿Cuándo vino la presión cambiaria nuevamente? Bueno, cuando se aproximó el riesgo Cuca, cuando la gente empezó a pensar que podía venir otra alternativa política. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy? Eso se disipó y de vuelta hoy el tipo de cambio está tradeando dentro de las bandas en niveles de 1.390, estaba tradeando hoy cuando vinimos. Entonces, digamos, no hay realmente ningún motivo para pensar que una libre flotación hoy es mejor que una flotación entre bandas. Estamos queriendo darnos un lujo que todavía no nos corresponde como país, ¿sí? Entonces, este esquema es hoy mucho más razonable para los argentinos. Brevemente paso a el tema deuda. Hoy tenemos una deuda consolidada del entorno al 43% sobre producto. No estoy tomando en cuenta acá la deuda intrasector público, estoy tomando en cuenta la deuda con el sector privado, con los mercados, más los organismos multilaterales. Hemos reducido la deuda en aproximadamente 50.000 millones de dólares. La deuda con el mercado, tanto en dólares como en pesos, apenas representa 25 puntos de producto. La deuda en dólares son 13 puntos de producto. Acá hicimos un pequeño ejercicio que es asumiendo un crecimiento real del 5%, tipo de cambio real bilateral estable en los próximos años, y por supuesto que seguimos pagando con los intereses primarios, con el superávit primario los intereses. De acá al 2031, la deuda en dólares, ¿sí?, manteniendo por supuesto, como digo, el equilibrio fiscal, sería apenas de 9 puntos de producto. Entonces, de vuelta, Argentina no tiene un problema de solvencia de ninguna manera, no tiene un problema hoy, digamos, de fundamentos. Alguno puede pensar que tenemos algún problema de liquidez, que de vuelta es producto de lo que cuesta reganar esa confianza que se limó durante tantos años. Y esa es la realidad de lo que le pasa a Argentina. O sea, por algo los países tratan de hacer las cosas bien, porque no hacer las cosas bien, lógicamente, tiene sus consecuencias. Entonces, reganar la credibilidad no es fácil, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que seguir haciendo, como se dice, delivery, es decir, dando resultados, y con eso la gente irá confiando cada vez más, y es un trabajo de todos los días que nosotros nos lo tomamos
muy en serio, por eso siempre decimos la verdad, por eso siempre, digamos, nunca prometemos cosas que no vamos a poder cumplir y por eso, gracias a Dios, lo que hemos venido diciendo, no solo lo hemos venido haciendo, sino que además los resultados nos han avalado. No quiero dejar pasar también lo más importante de lo que yo estoy viendo de como cambio fundamental, que es las inversiones en la economía real. El interés que hay por invertir en Argentina hoy es algo realmente fenomenal. Me encantaría que alguna vez nos acompañara en algún viaje con el presidente para que realmente puedan ver lo que es capaz el presidente de captar realmente en términos de ya no solo de ideas, sino hoy en día también de admiración. Hay una profunda admiración tanto de sus colegas políticos como de la comunidad internacional de lo que se ha logrado en Argentina. Y esto se traduce en mayores posibilidades de inversión. Las inversiones en la economía real, todos ustedes saben, típicamente tardan muchos años. Y en un país como Argentina, que tiene la volatilidad económica y política que ha tenido, muchísimos más. Es muy difícil atraer inversiones en 2 años. Este gobierno lo está logrando, ¿sí?, en gran parte por lo que hoy representa la figura del presidente como, digamos, a nivel mundial, lo que representa la figura del presidente en lo que es la batalla cultural. El otro día estuvimos en la reunión del Consejo de las Américas con varios empresarios que tienen inversiones no solo en Argentina, sino fundamentalmente en otros países como Chile, Colombia. Uno decía, tenemos inversiones en Chile, Colombia, pero ¿saben qué? Si tenemos cualquier dólar extra, lo estamos invirtiendo en Argentina. Y sin embargo, Chile, Colombia son países que nos llevan muchísimos años de estabilidad económica, son países que han hecho mucho mejor las cosas que nosotros, que ofrecen mejores condiciones impositivas y así todo, las inversiones están viniendo a Argentina. En lo que es el RIGI, ya hay un total de 24 proyectos por 51.000 millones de dólares, 9 aprobados por más o menos 25.000. A esto se le suman otros proyectos que estamos viendo, como el que anunció YPF con Enel o el de OpenAI. O sea, estamos hablando de inversiones que cambian la matriz económica argentina. Inversiones que, de vuelta, en los últimos tres meses se han anunciado por casi 100.000 millones de dólares. No son inversiones que van a venir la semana que viene, son inversiones que van a venir dentro de los próximos 4 años. Pero para un país que está totalmente subcapitalizado como Argentina, ¿sí?, que se aburrió de combatir el capital y el crédito, bueno, digamos, es un cambio paradigmático. Entonces, no quiero dejar de enfatizar esto porque esto es lo que va a generar, digamos, el cambio en la economía. Esto es lo que va a generar mayor trabajo, esto es lo que va a generar mayores salarios. Bueno, esto es nada más como lo que ustedes ya saben, cómo va a quedar la nueva composición del Congreso, volviendo a lo que era el tema de la gobernabilidad. Pero, digamos, yo voy a parar acá porque sé que Daniel tiene algunas preguntas, pero lo que quiero en definitiva transmitirles es como digo siempre, hay momentos en la historia en que la historia cambia y uno tiende a pensar que eso lo lee en los libros y rara vez se pregunta si no está pasando en este momento. Yo creo que realmente está pasando en este momento, que estamos frente a una oportunidad histórica y que con el apoyo de todos los argentinos, con el apoyo de todos ustedes, realmente estamos y vamos a ser el país
que más va a crecer en los próximos 30 años, el país más libre en los próximos 30 años y hacia allá vamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Andrés, te tengo que no sabía que te llamabas Andrés. Parece telenovela venezolana. Sí, tal cual. Bueno. Me han dicho eso, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser un poquito más originales. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Primero quería, porque bueno, no pudiste cubrir todos los temas, pero el propio gobierno ha marcado que vienen ahora 3 hitos importantes en plazos muy cortos, ¿no? El presupuesto 26, reforma tributaria, reforma laboral. En las dos últimas, si podés dar alguna precisión, porque lo que uno intuiría, uno lo que veía previo a la elección, incluso de gente del partido oficial, eran propuestas que parecían poco ambiciosas. Y ahora se abre una oportunidad porque, bueno, la relación de fuerzas es muy distinta y uno estaría tentado de decir aprovechen la oportunidad y vayan a fondo, ¿no? Y respecto del presupuesto, bueno, también previo a la elección había alguna duda respecto a si iban a poder sostener los ataques que, para ponerlo de alguna manera, había sobre el superávit primario, porque estaba la presión para financiar con una baja el superávit primario, los vetos que le dieron vuelta en el Congreso, y a eso se suman la lista que piden los gobernadores, que si uno suma ambas cosas y no saca mal la cuenta, debemos andar por un punto del PBI. Entonces la pregunta es, y creo además, pero eso no sé, por ahí que por lo menos en el acuerdo que se firmó en abril, el presupuesto incluso se quedaba corto, porque planteaba 1,5 de superávit primario, cuando el acuerdo con el fondo hablaba para el año que viene de 2,2. Así que bueno, esa sería una primera inquietud y si tenés tiempo, por ahí se me ocurre alguna otra. Sí, dale, pregunten todo lo que quieran, tenemos tiempo. Tenemos unos sacuchitos. De ahí el Toto, ¿no? Ahora entiendo, algunos me dicen por qué Toto, bueno, Luis Andrés, o sea, había que inventar algo. A ver, del tema de lo que estamos mandando al Congreso, bueno, sí, estamos mandando primero la ley de presupuesto, la ley de, nunca me acuerdo el nombre, de presunción de inocencia fiscal, me lo acordé, y estamos mandando la reforma laboral. Ahora, dentro de lo que es la reforma laboral, en la que han estado trabajando fuertemente el equipo de Federico Sturzenegger y el de Sandra con Julio Cordero, nosotros desde Economía le estamos tratando, ahora que, como decís vos, que ganamos las elecciones, le estamos tratando de dar más potencia y estamos entonces analizando los costos de agregarle otras variables, además de lo que se ha escuchado, que en esencia son las siguientes. Una es la de bajar 3 puntos las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese obligatorio, de manera que, digamos, sea mucho más fácil para las compañías ahora poder lidiar con un despido, tanto en términos de costo como en términos de litigiosidad. Creemos que eso va a ayudar realmente mucho a la formalidad. La otra cosa que estamos analizando es el de subir fuertemente lo que son las deducciones al impuesto a las ganancias de personas humanas. Y esto esencialmente lo que busca es que se formalice más la economía, que a raíz de que uno puede deducir, más tengas que pedir factura y que eso realmente lleve a una mayor formalización. La tercera cosa que estamos pensando es un nuevo régimen de incentivo al nuevo empleo, que creemos que va a ser muy bien recibido por el empresariado. Ahora, ¿por qué estamos pensando en esto, Daniel? Esto lo querría aclarar porque se habla mucho de la reforma laboral y tributaria. Nosotros en lo tributario a donde queremos ir es a eliminar los impuestos más distorsivos, y que todos sabemos cuáles son, a nivel provincial ingresos brutos, a nivel nacional
el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las ganancias en las empresas, que hoy nos hace también poco competitivos con respecto a otros países del mundo. Ahora, cualquiera de esas cosas que toques son hoy para nosotros muy caras. Son todos impuestos que recaudan mucho, ¿sí? El impuesto al cheque alrededor de 1,5 puntos de producto, las retenciones 1,2. Bueno, el impuesto, si bajar el impuesto a las ganancias a las empresas depende de cuánto esté dispuesto a bajarlo, pero son, digamos, todas cosas que hoy no podemos darnos el lujo porque de corto plazo lo que implica es, digamos, romper el ancla fiscal. Estos son los lujos que pueden darse los países que han hecho las cosas mejor durante muchos años, porque pueden financiar esto. En nuestro caso, ese lujo no nos lo podemos dar y el equilibrio fiscal, el ancla fiscal, es el corazón de nuestro programa. Entonces, tenemos claro hacia dónde queremos ir, pero ¿cómo vamos a llegar ahí? Nosotros necesitamos que la recaudación aumente, ¿sí? Pero queremos que aumente de manera virtuosa, es decir, no subiendo impuestos. ¿Cómo hacemos eso? Tratando de aumentar la base, ¿sí? Es decir, formalizando la economía y generando nuevos empleos y logrando que la economía crezca. Creemos que el año próximo vamos a estar creciendo probablemente al 5% o más. Entonces, en esta primera etapa, a nivel de tributario, nos estamos focalizando en, digámosle, en darle una mano grande a la reforma laboral para lograr una mayor formalización, que para nosotros es clave. Entonces, es un primer paso para lograr esto. Va a haber otras cosas, como dijimos, de simplificación de impuestos, de eliminación de impuestos que recaudan poco y nada, pero el corazón de lo que queremos hacer es eliminar los impuestos que son más distorsivos. Y eso lo vamos a lograr en la medida que logremos que la economía crezca. Nosotros hemos corrido números, propios y si lográramos crecer a niveles del 6% por los próximos años, algo que para Argentina es perfectamente lograble, nosotros vamos a usar todo ese superávit para devolverles esa plata al sector privado, ¿sí? Y ese número ronda los 500.000 millones de dólares, que es más de lo que es hoy la deuda argentina. Entonces, es muchísimo el trabajo que todavía resta por hacer acá, pero que quede claro, y creo el horizonte, el compromiso nuestro es el de llegar ahí. Con respecto a lo que decías del presupuesto, del 1,5 versus el acuerdo con el fondo, en realidad el acuerdo con el fondo, si bien dice eso, lo que nosotros hemos acordado con el fondo es siempre tener el superávit primario necesario para pagar los intereses. Y eso no va a estar nunca en duda. Nosotros siempre vamos a seguir, vamos a hacer lo que sea necesario para cumplir con ese objetivo. Eso el fondo lo sabe, nos confía plenamente, lo tiene claro y bueno, hacia ahí vamos. Bueno, abusando un poco de tu amabilidad, te hago otra pregunta porque hoy surgió en la mañana, ya sabes que te voy a preguntar, porque hoy en la mañana en los distintos paneles salió que Argentina tenía que acumular reservas. Nosotros, se sabe el argumento de ustedes que han comprado reservas como nunca antes, pero la usaron para pagar la deuda. Pero hay una debilidad, o sea, uno tiene reservas netas negativas en el Banco Central. Para defender el techo de la banda, por más que tengas liquidez, te genera alguna duda, tenés el swap del Tesoro americano, pero la pregunta es, parecería que ustedes han cambiado un poco el enfoque y que ven ahora una oportunidad de comprar reservas sin costo a partir de la remonetización de la economía y eventualmente un señoreaje que te queda porque la economía sigue teniendo crecimiento del PBI nominal y por lo tanto va a tener crecimiento de los agregados monetarios nominales
en el steady state, por ponerlo de alguna manera. Pero bueno, eso te puede por algún momento hacer que te toques el techo de la banda, o que están viendo una demanda de pesos tan fuerte que te lleva una apreciación y la parás y comprás para pararla. ¿Será por la emisión de deuda privada? Bueno, un poquito que des un poco de precisión. Excelente pregunta. Algunas cosas ya las contestaste vos mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero a ver, sí, para nosotros siempre fue digamos, un punto central del programa comprar reservas. Ahora bien, ¿qué cambió en las últimas semanas? Bueno, durante los últimos 20 meses, como bien dijiste, nosotros, si bien compramos reservas récord, digamos, una buena parte de esas reservas se fueron porque cancelábamos deuda. La única salvedad que yo haría de la pregunta es que, como nosotros lo vemos, sí tenemos reservas netas positivas, porque en realidad el compromiso con el fondo lo tomó el Tesoro y la deuda con el fondo la tiene el Tesoro, y el Tesoro es el que recapitalizó el Banco Central. Por lo tanto, es seguramente debatible, pero para hoy nosotros consideramos que tenemos reservas netas positivas de 1.500 millones porque el Banco Central está recapitalizado, porque la deuda la debe el Tesoro. Pero más allá de esa aclaración, sí, nosotros claro que pensamos acumular reservas, pero hay una distinción que quiero hacer que por ahí está pasando desapercibida, pero es clave, porque algunos dicen por ahí, bueno, ahora tienen que acumular 9.000 millones de dólares, que dice el acuerdo con el fondo, y digamos, la situación cambió mucho a lo largo del último mes. Cuando estaban esas metas eran justamente para hacerle frente a los pagos que tenemos próximamente, ¿no? Que son 4.500 millones de dólares en enero por el vencimiento de los bonos, otros 1.000 de bopreales, otro tanto que hay que pagarle a los organismos multilaterales. Por lo tanto, la mayoría de lo que era esa meta venía por el lado financiero. Nosotros hoy, gracias a Dios, el escenario ha cambiado después de las elecciones y después de lo que ha sido todo este acuerdo con Estados Unidos, y entonces hemos logrado separar lo financiero de lo monetario. Entonces, nosotros la acumulación de reservas la vemos ya hoy para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central. Pero no es que hoy nosotros tenemos que comprar reservas para pagar el cupón de enero. Eso lo estamos resolviendo financieramente, ¿sí? Se han abierto un menú de ya varias alternativas, no una. O sea, tenemos desde lo que puede ser el swap chino, que todavía está, la ayuda americana, después lo que estamos hablando con otros actores como bancos, e incluso con el mercado mismo. Hoy tenemos los bonos de corto plazo trayendo al 8 y algo, con lo cual también se abre una oportunidad de mercado. Incluso tenemos ya hemos tenido lo que se llama reverse inquiry, que es, hemos tenido fondos e incluso empresarios locales llamándonos para ver de hacer alguna colocación o lo que se dice liability management, manejo de pasivos. Entonces se abrió todo un menú de varias alternativas en lo financiero que nos permite, digamos, cómodamente ahora lidiar con los vencimientos desde lo financiero, más allá de que todos los vencimientos están garantizados por lo que tenemos ya de acuerdo con los swaps, porque eso nosotros lo hicimos en su momento, asumiendo que no íbamos a tener estas alternativas que hoy se nos están presentando. Entonces, todo lo que son esos pagos ya, digamos, están asegurados por lo que negociamos antes, pero más allá de eso, a nosotros nos gustaría resolverlo por las propias, y es con todas estas alternativas que estamos explorando con los diferentes actores económicos y que vamos a estar comunicando prontamente. Pero sí, decís bien, claramente, para nosotros es una prioridad
recomponer reservas, pero como dije antes, ahora no por el hecho de que tengamos que usarlas para pagar, como hemos tenido que hacer en los últimos 20 meses, sino para fortalecer cada vez más el balance del Banco Central. Y eso, en definitiva, fortalecer cada vez más el balance del Banco Central no es otra cosa que seguir, digamos, reduciendo la presión inflacionaria y todo, digamos, y converger en todo lo que es este esquema fiscal, monetario, cambiario y financiero que hemos venido implementando desde hace ya 20 meses. O sea, creo que esto va a solidificar mucho más todo lo que ha sido este proceso. Entonces, nos sentimos cómodos como bien dijiste vos, en que vamos a poder acceder, digamos, a este aumento de reservas en nuestra idea contra aumento de demanda de dinero. Dijiste bien, Daniel, en eso, porque la realidad es que queremos evitar situaciones del pasado. Por eso para nosotros es importante hacerlo contra una remonetización. Por eso les mostré el nivel tan bajo de los agregados monetarios, para que se vea el potencial de remonetización que hay. Si ustedes corren diferentes modelos de remonetización y cierto porcentaje de rollover de deuda en pesos, bueno, les va a dar diferentes escenarios de hasta dónde puede darse una acumulación de reservas contra demanda de dinero. Insisto, la razón por la que queremos hacerlo inteligentemente contra demanda de dinero es para no volver a situaciones de bolas de Levax o Lelix como ha pasado en su momento. Te puedo poner un ejemplo sonso. Si mañana viniera Sam Altman, que quiere hacer una inversión de 25.000 millones de dólares en inteligencia artificial y nos los vendiera mañana, nos forzaría a imprimir a nosotros a 1.400 35 billones de pesos, que obviamente la sociedad no los demandaría, y entonces nos forzaría a esterilizar el 95% de eso, con lo cual volveríamos a una bola a un cuasi fiscal enorme, a una bola la llamaríamos ahora lo que ustedes quieran, Levac, Lelix, pónganle el nombre que quieran, pero no es la idea esa. La idea es ir recomponiendo reservas con el tiempo, en la medida que los agregados monetarios se vayan recomponiendo. Y esa recomposición se va a dar naturalmente por dos razones, porque como bien dijiste, la economía va a crecer, porque los resultados la ortodoxia la vamos a seguir manteniendo, y la realidad también es que porque el nivel de dolarización es altísimo ya. Digamos, la sociedad y los agentes económicos se prepararon para un escenario que no se convalidó, ¿sí? Y eso para mí es también importante, es una de las cosas que tal vez me gustaría profundizar, que es el concepto de safe assets, ¿no? Hay mucha bibliografía sobre esto, particularmente después de la crisis del 2008 se escribió y mucho sobre esto, los invito a que lean de esto. Pero en Argentina pasa algo particular con el concepto de safe asset, que quiere decir cuál es el refugio ante una situación de estrés o de desequilibrio. En un país desarrollado, por ejemplo en Estados Unidos, el safe asset es la letra del tesoro de corto plazo de Estados Unidos. Entonces, la gente se refugia en eso. Ahora, ¿eso qué hace? Que la tasa de interés baje fuertemente, eventualmente llegue a cero o a niveles negativos. Y eso funciona como un estabilizador automático de la economía, porque una vez que la tasa llega a esos niveles tan bajos, obviamente genera mayor incentivo a la inversión y al consumo, y entonces, por eso digo, funciona como un estabilizador automático. En Argentina, el safe asset es el dólar, ¿sí? Y entonces eso, lejos como en el caso de un país desarrollado, funcionar como un estabilizador automático, en nuestro caso casi funciona como un desestabilizador automático, porque al subir el dólar, suben las tasas, ¿sí?
Además, la gente se pone más nerviosa, se retraen las inversiones, la economía entonces cae, se recauda menos y entramos en un círculo vicioso. Entonces, a eso hay que agregarle que Argentina es un país que además es mucho más susceptible a shocks. En Estados Unidos hay un shock muy de vez en cuando pasa algo realmente brutal. En Argentina estamos expuestos a shocks, ya sea por problemas políticos internos o externos, por problemas económicos internos o externos. Entonces, vuelvo al punto de la flotación entre bandas versus la flotación libre, ¿no? Acá tienen una razón más por la que, digamos, nosotros creemos que el esquema de bandas es mucho más apropiado para esta coyuntura y para todos los argentinos. Pero terminando tu punto, esa mayor certidumbre que le vamos a dar a la gente, esa menor volatilidad en los activos financieros, esa menor volatilidad en la inflación, esa menor volatilidad cambiaria va a hacer que podamos comprar más reservas de los que probablemente el mercado se pueda imaginar gracias a una remonetización que tiene todo para volver a niveles más normales. Bueno, hemos abusado de tu amabilidad, agradecerte otra vez que hayas cerrado la conferencia de Fiel del año 25, ha sido un honor para nosotros y ya te invitamos para la del 26. Sí, ojalá y ojalá pueda estar siempre con mejores noticias. Gracias a todos.